Instituto Politécnico Nacional, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16, Hidalgo. Materia: Operación con controladores lógicos programables. Tema: compuertas lógicas. Grupo: 5MM4. Integrantes de equipo: Reyes Sánchez Miguel Ángel, Torres Reveles José Antonio, Vargas Romero Ramiro Enrique y su servidor Almaraz Ortega Luis Fernando. Les presentamos de parte del grupo 5MM4 nuestro proyecto aula, el cual va a ser dar asesorías sobre materias que llevamos en el instituto. A nosotros nos corresponde la materia que lleva por nombre Operación con controladores lógicos programables, y el tema que voy a abordar hoy será compuertas lógicas. Introducción. Una compuerta lógica es un dispositivo utilizado en electrónica digital que trabaja con estados lógicos tanto en sus entradas como en sus salidas. Posee características especiales que lo hacen diferente de las demás. Los circuitos integrados son pequeñas piezas que se utilizan en la electrónica. Adentro de estos circuitos integrados encontramos lo que son las compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas trabajan a base de dos entradas y una salida, arrojando así un resultado preciso y exacto que es utilizado para ciertos procesos que se llevan a cabo en la vida cotidiana. Les daré la teoría, y después vamos a realizar una pequeña simulación en este programa que aparece en la pantalla, llamado Celiosoft 2. En los comentarios del video les voy a dejar las carpetas que deben de descargar para poder llevar a cabo su instalación. Desarrollo. Compuerta AND. Con dos o más entradas, esta compuerta realiza la función de la multiplicación. Su salida será un 1 encendido cuando todas sus entradas también estén en 1. En cualquier otro caso, la salida será un 0. Del lado izquierdo vemos el símbolo de la compuerta AND. Vemos la entrada A, la B y la salida. Del otro lado vemos la tabla de verdad, es decir, aquí nos muestra cómo trabaja esta compuerta. En caso de que la entrada A sea un 0 y la entrada B sea un 0, la salida va a ser igual a un 0, ya que esta compuerta AND funciona o lleva el proceso de una multiplicación. 0 por 0 es igual a 0. En el segundo ejemplo vemos que si la entrada A es 0 y la entrada B es 1, asimismo la salida será un 0, debido a que si multiplicamos 0 por 1 será un 0. Después nos encontramos con la tercera opción, teniendo en la entrada A un 1 y en la entrada B un 0. De esta manera tendremos que la salida nuevamente es 0. Y en la cuarta entrada tenemos un 1 como entrada de A y un 1 como entrada de B. Si multiplicamos sería 1 por 1 es igual a 1, y efectivamente la salida es un 1, o en otros casos se entiende como que está encendiendo esta compuerta. Después pasamos a la compuerta que lleva por nombre compuerta OR. La función que realiza esta compuerta está asociada a la suma y matemáticamente la expresa como más. Esta compuerta presenta un estado de encendido en su salida cuando al menos una de sus entradas también está en estado alto. Esta es como la regla en la que se basa su función. Cuando una de sus entradas esté en estado alto o 1, su salida será 1. En caso de que en sus dos entradas posibles haya dos ceros, esta no podrá llevarse a cabo y su salida será 0. Del lado izquierdo vemos su símbolo, una entrada A y otra entrada B, y la salida. Después, en el primer ejemplo, vemos la tabla de verdad. En el ejemplo 1 vemos una entrada A como 0 y una entrada B como 0. La salida será un 0. En el segundo caso tendremos una entrada A como 0 y una entrada B como 1.
Entonces aquí sí se cumple la función y la salida va a ser 1. En el tercer caso vemos la entrada A como 1 y la salida B como 0. En este caso se cumple la función que solamente teniendo una de sus entradas en 1, la salida será 1. En la última entrada tendremos un 1 en la salida A, en la entrada A, y un 1 en la salida, en la entrada B. En la salida tendremos un 1 como resultado, es decir, estará encendido o en número 1. Después pasamos a la compuerta que lleva por nombre compuerta XOR. La compuerta XOR exclusiva realiza la operación lógica correspondiente a comparación, es decir, esta compuerta se rige con la función de cuando una de las entradas debe de estar en 1 y la otra en 0 para que la salida sea 1 prendido. En caso de que ambas entradas tengan el mismo valor, el nivel de la salida será 0. Es decir, existe una comparación cuando sus dos entradas sean iguales, la salida será 0. Pero si sus entradas son diferentes, la salida va a ser 1. Del lado izquierdo podemos ver el símbolo de la compuerta XOR. Notamos la entrada A, la entrada B y la salida. Del otro lado notamos la tabla de verdad. En la entrada A tenemos un 0 y en la entrada B un 0 también. De salida vamos a tener un 0 ya que se está comparando y las dos entradas al compararlas llevan 0 lógicamente. En el ejemplo 2 tenemos una entrada A con 0 y una entrada B con 1. En este caso la salida será 1 debido a que las dos entradas son diferentes. La primera es 0 y la segunda es 1 y la salida será 1. En la tercera ejemplo de entradas tenemos un 1 para A y un 0 para B. Es parecida a la anterior, solo que se invierte, y de la misma manera tendremos un 1 repitiendo, que es debido a que esta compuerta se rige a través de la comparación de sus entradas. En el último caso tenemos un 1 y un 1 y nos arroja como resultado un 0. Esto debido a que las dos entradas son iguales y la salida será de 0. Después tenemos la compuerta NOT. Esta compuerta presenta en su salida un valor que es el opuesto del que está presente en su única entrada. Su función es la negación. Se utiliza cuando es necesario tener disponible este valor en dicho proceso. Del lado izquierdo podemos ver el símbolo de la compuerta NOT. Tenemos solamente una entrada A y una salida. Digamos que esta compuerta nos va a ayudar a negar nuestro resultado. Digamos que en un proceso se están usando ciertas compuertas y al último debemos de obtener un resultado 0, pero obtuvimos un resultado 1. Es aquí cuando se aplica esta compuerta y le va a cambiar el valor. Hay dos ejemplos solamente. Si por su entrada A entra un 0, su salida va a ser un 1. Si por el lado A entra un 1, su salida va a ser un 0. Del lado derecho, la tabla de verdad de color verde que empieza con color verde, tenemos un ejemplo de una tabla de verdad. Al juntar esta tabla de verdad con si metiéramos en este circuito una compuerta NOT, cambiaría totalmente sus signos. Es decir, cuando obtenemos la entrada A de 0 y B0, la salida será 0. Pero si ponemos una compuerta NOT enfrente de la misma, la salida se convertirá en 1. En el segundo caso, si tenemos una entrada A con 0 y una entrada B con 1, la salida se convertirá en 0. Y si agregamos a ese circuito una compuerta NOT, el 0 cambiará a 1 y
cumpliendo su función la compuerta NOT. En el tercer caso tenemos un 1 como entrada, un 1 como entrada en A y un 0 entrada en B. Su salida será un 0 nuevamente, agregando la compuerta NOT a este circuito. Su salida se convertirá en un 1, debido a que si ingresamos un 0 por A, la salida se convertirá en un 1 respectivamente. El último ejemplo, vemos una entrada de A como un 1 y una entrada de B como un 1. En este caso, esta compuerta cumple la función de que su salida sea 1. Y aquí vemos el otro ejemplo de la compuerta NOT. Si agregamos esta compuerta a este circuito, nos vamos a dar cuenta que cuando un 1 ingresa a la salida cambiará a 0. Es decir, de 1 pasará a 0 y cambiará su valor. Les voy a mostrar. Este es el simulador con el que vamos a trabajar. Previamente a esto, cuando tengamos instalado el simulador, le daremos en crear un nuevo programa. De ahí nos pedirá más bien seleccionar la categoría del módulo. Vamos a elegir la inferior derecha. Posteriormente nos desprende una pantalla que nos dice: selecciona el tipo de módulo de Celio que se desea programar. Vamos a usar el primer módulo y daremos en siguiente. Después de esto pondremos en siguiente nuevamente y checaremos que el contorno amarillo corresponda a ladder o escalera en español. Daremos siguiente y aquí podremos hacer una pequeña comparación de cómo es que trabajan las compuertas, una pequeña simulación llevada a cabo. De este lado podremos obtener una serie de contactos, los cuales nos ayudarán a hacer una simulación de la primero vamos a trabajar con la compuerta AND. Entonces seleccionamos dos contactos, tratemos de que se encuentren en la misma posición y seleccionaremos una salida. Fijémonos que nuestra salida siempre está en la opción de bobina, corresponde a ese lugar para que cumpla esta función. Esta sería la compuerta AND y trabaja de esta manera. Su tabla de verdad: 0 por 0 sería igual a 0, 0 por 1 sería igual a 0, 1 por 0 sería igual a 0 y 1 por 1 sería igual a 0. Vamos a ver su simulación. En este caso, esta sería A y aquí estaríamos encontrándonos con B, que sería la salida. Y simularemos. Nos está diciendo que cuando la entrada A sea 0 y la entrada B sea 0, la salida va a ser 0, y es correcto. Nos vamos a apoyar un poco con estas salidas. Cuando la salida sea 0, ningún foco va a aparecer encendido. Cuando la salida sea 1, el primer foco aparecerá encendido. En este caso es 0 y vemos que estén apagados. La segunda, que nos dice 0 por 1, es decir, 0 en A y 1 en B, la salida seguirá siendo 0. Cuando tenemos la otra opción de 0 en B pero 1 en A, la salida seguirá siendo 0. Y en la cuarta entrada, teniendo un 1 en A
y un 1 en B, veremos que nuestra salida estará siendo un 1. Seguimos con la compuerta OR. Tabla de verdad nos dice que 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 como entrada en A más 0 como entrada en B es igual a 1 y 1 en entrada A y 1 en B será igual a 1. En esta simulación vamos a hacer lo correspondiente para que su función cumpla con la comparación con una compuerta OR. Bien, este es el modelo que debe de llevarse a cabo para ver la simulación. Si obtenemos un 0 y un 0 en A y un 0 en B, nuestra salida será 0. Nos apoyaremos nuevamente de esta herramienta. Luego, si tenemos una entrada de 0 en A, pero tenemos una entrada 1 en B, nuestro foco o salida 2, ya que pertenece a la compuerta OR, se pintará o se prenderá teniendo como resultado un 1 y afirmando lo que dice la tabla de verdad. Ahora, si bien si tenemos un 1 en la compuerta A y un 0 en la compuerta B, esta otra vez se prenderá, debido a que un 1 en A y un 0 en B nos da como resultado un 1 en la salida. Y ahora bien, lo último que nos dice es que tenemos un 1 en A y un 1 en B, y su salida será de 0. En este caso se está tornando de color prendido el Q2. La parte de arriba se enciende debido a que estoy poniendo los mismos contactos y hace que su función sea la misma, pero si vemos nuestra salida 2, que es la que nos está indicando que es la compuerta OR, tenemos que el funcionamiento es adecuado. Nada más nos faltaría demostrar lo que es la compuerta XOR, la cual cumple con la siguiente función. 0 y 0 sería igual a 0, 0 y 1 sería igual a 1, 1 y 0 sería igual a 1, y 1 y 1 sería igual a 0. Esta compuerta nos dice que se guía o se rige mediante la comparación, es decir, cuando dos entradas sean iguales, la salida será 0. Cuando haya alguna diferente, la salida será 1. Vamos a ver. Para esto necesitaremos apoyarnos de dos salidas únicamente. Las colocaremos en esta posición, y asimismo necesitaremos poner otros mismos contactos, pero estos van a cambiar, ya que damos clic derecho y ponemos en normalmente cerrado. Esto nos permitirá que nuestro circuito cumpla la función de la compuerta lógica XOR. Tenemos Q3, sería la salida, y vamos a simular a ver si cumple con nuestra función. Nos guiamos en Q3 como salida que tenemos en la compuerta XOR,
y tenemos que, teniendo un 0 en A y un 0 en B, la salida será 0, lo cual es efectivo. Aquí lo podemos visualizar también. En el segundo caso, en A, si hay un 0 pero en B hay un 1, pues esta se activaría teniendo un 1 en la entrada B. Aquí vemos como ya, hagámosle caso al Q3, que sería la salida 3, la que nos está indicando nuestro funcionamiento de nuestra compuerta XOR. Ahora, si bien pasamos al otro ejemplo donde tenemos como entrada un 1 en A y un 0 en B, nuevamente tenemos de salida un 1, vemos aquí como nuestro foco está encendido, y nos queda la última opción cuando tenemos un 1 en A, el cual ya está activado, y si activamos un 1 en B, la salida estará en 0 o apagado. Vemos que aquí está Q3, que es nuestra salida, y así comprobamos nuestras compuertas. De esta manera podemos afirmar que nuestras compuertas sirven de esta manera, y la compuerta, una vez más recalcando, solamente sirve para negar el estado de... Si tú metes un 1 en la compuerta A, la salida se convertirá en 0, pero si tú metes en A un 0, se convertirá la salida en 1. Esto es todo. Ya en esto consiste el tema que abordo yo, y pues solamente quería darles las gracias por su atención brindada. Un cordial saludo, reciban hasta la comodidad de sus casas y nos vemos en el próximo video.